Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo va ese estudio? En este vídeo de hoy vamos a resolver la segunda pregunta de este supuesto práctico de 2019. Esto es lo que nos plantean. Si finalmente se dicta resolución denegando la concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre, ¿qué recursos administrativos y o jurisdiccionales cabría interponer contra dicha resolución? ¿En qué plazo y ante qué órganos? Vale, la pregunta está clara, nos está planteando recursos administrativos y jurisdiccionales. Los plazos y los órganos tendremos que ir a la Ley 39 de 2015 para los recursos administrativos, para los plazos y los órganos, y a la Ley del Contencioso Administrativo para los órganos jurisdiccionales. Aquí ya nos da una clave muy importante, que es que se dicta resolución. Entonces ya estamos hablando de una resolución expresa y ya veremos que esto cambia para los plazos. Si es expresa o presunta, habrá diferentes plazos. Bien, otra cosa que debemos de tener en cuenta a la hora de resolver una pregunta de recursos administrativos y jurisdiccionales, ambos, es quién es el órgano competente para dictar resolución. Porque dependiendo de quién sea el órgano, podrá poner fin a la vía administrativa o no, y dentro de los órganos jurisdiccionales iremos, pues, por ejemplo, al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo o a la Audiencia Nacional, por ejemplo. Dependerá de quién dicta resolución, pues se interpondrá en un órgano u otro jurisdiccional. Además de qué es el tema del que dicta la resolución. En este caso es una ocupación del dominio público marítimo terrestre. Ya sabéis que hay algunas cosas que ponen fin a la vía administrativa, como por ejemplo un caso de responsabilidad patrimonial. Hay otras que no lo indica expresamente, por tanto, dependiendo de quién lo resuelva, pondrá fin a la vía administrativa o no, y entonces ya se da un recurso u otro. Bien. De todas maneras, como siempre hacemos, vamos al enunciado a ver qué pistas tenemos. Y hay una pista muy importante. Bueno, te recuerdo que estábamos con la empresa NED España Distribución Gas S.A.U. Ha presentado una solicitud para obtener una concesión de ocupación de dominio público marítimo terrestre para un proyecto de gasificación del término municipal de Coaña. La competencia para resolver, que esto es lo que más nos importa aquí ahora mismo, correspondía a la directora general de la Costa y el Mar, por delegación de la ministra, y siempre recomiendo que en los supuestos prácticos subrayes muy bien el enunciado y las pistas clave, porque aquí podríamos quedarnos con que la competencia corresponde a la directora general de la Costa y el Mar y entonces se interpone un recurso u otro, pero siendo por delegación de la ministra vamos a tener que pasar por la Ley 40/2015, ver ese artículo 9 de la delegación de competencias para ver a quién corresponde esta titularidad. Todo esto lo vamos a tener que hacer para construir la respuesta final de qué recurso administrativo y o jurisdiccional se interpone. Perdona la interrupción, este es un contenido de prueba, de demostración de lo que ofrecemos desde simplificatusopos.es. Si te parece útil, si crees que te puede ayudar a preparar tu oposición, ponte en contacto con nosotros o acude a nuestra página para ver con más detalle qué es lo que ofrecemos y de qué manera podemos ayudarte. Sin más, te dejo con el vídeo, espero que te sea muy útil. Hasta pronto. Para analizar esta pregunta, me gustaría decirte que sí que es algo típico, es bastante típico. Lo primero, que pongan una competencia para resolver por delegación, ¿vale? O sea que la parte de la delegación es algo que te debes de llevar muy bien al supuesto práctico. Pero la parte de los recursos ya ni te cuento, porque dentro de toda la Ley 39 me atrevería a decir que es lo que más plantean, los recursos administrativos. También está la suspensión del procedimiento, la subsanación, la caducidad. Hay otra serie de cosas que podrían caer, o a lo mejor podrían caer de una manera, pues con una pincelada dentro de una pregunta. Pero que haya una pregunta específica de recursos administrativos dentro de un supuesto en el que haya derecho administrativo es de lo más común. Ni que decir tiene que dentro del derecho administrativo está contratos, que nosotros en Simplifica tu Uso pues lo ponemos como un bloque diferente porque es algo que preguntan bastante. Pero dentro del derecho administrativo, apartando contratos, los recursos administrativos y jurisdiccionales diría que es de lo más típico. Así que vamos a hacer un buen repaso para que lo lleves muy bien de cara al examen. Bien, pues para construir esta pregunta, lo primero que debemos de hacer es quién es el órgano que resuelve, quién es el órgano que dicta esta resolución, porque en base a eso nos inclinaremos a unos recursos administrativos u otros y a un órgano jurisdiccional u otro.
Pues vamos ya directamente al mapa de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. Ya sabes que la Ley 39 es la parte del procedimiento y la Ley 40 es la que nos indica cómo funciona, digamos, la administración por dentro. Dentro de esta sección del capítulo de los órganos de las administraciones públicas, precisamente de lo que nos habla es de las competencias y de cómo se reparten esas competencias, ¿no? De esa delegación de competencias que vamos a ver a continuación, y también tenemos otros artículos importantes como la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma o la suplencia. En estos 5 casos que marcamos aquí como artículos de dominio absoluto, lo que más te destacaría que debes de aprenderte es quién sigue siendo el titular de la competencia a pesar de una delegación, a pesar de una avocación, ¿vale? Tenemos que tener claro quién sigue siendo el titular, sobre todo por esto que te digo, porque en base a quién es el titular de la competencia se interpondrá un recurso administrativo u otro. Ahora vamos a detenernos simplemente en el artículo 9, la delegación de competencias, que es el artículo que nos atañe para resolver este supuesto práctico. Bien, estamos, como decía, en el artículo 9 de esta Ley 40/2015 y dice así: los órganos de las diferentes administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma administración, y aquí nos hace un paréntesis, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, es decir, que dentro de una misma administración pueden ser jerárquicamente dependientes o no. Ahora vamos a ver los casos. O en organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de ellas. Debajo de este artículo tienes un esquema que lo voy a ir intercalando para que veas los diferentes casos de la delegación. Tenemos misma persona jurídica, que es justo lo que comentaba aquí, misma administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, ¿vale? Pues esto lo tenemos aquí. Misma persona jurídica, órganos relacionados jerárquicamente o no relacionados jerárquicamente. Y también se podrá dar una delegación de distintas personas jurídicas, que normalmente es, por ejemplo, de un ministerio a un organismo autónomo que dependa de ese ministerio. Como ves, hay una jerarquía de colores que he establecido y son los diferentes tipos de delegación que existen y quién lo aprueba. Vamos a ir viendo cada uno de ellos para ubicar esta delegación que tenemos de la ministra a la directora general de la Costa y el Mar. Bien, en el ámbito de la AGE, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante. Aquí estamos. AGE aprueba por el órgano ministerial del que depende el delegante. Pues un secretario de Estado, vamos a poner el ejemplo, delega en un director general. ¿Y quién va a aprobar? Pues aprueba la delegación el superior al delegante, el que depende el delegante, ¿no? Pues sería el ministro en este ejemplo. Bien, continuamos y dice: en el caso de los organismos públicos o entidades vinculados o dependientes, pues el que va a aprobar esa delegación será el órgano máximo de dirección de acuerdo con sus normas de creación. Si dentro de un organismo autónomo se delegan competencias entre el personal que hay dentro de ese mismo organismo autónomo, lo deberá de aprobar el director del organismo autónomo esa delegación de competencias. Bien, ahora vamos a pasar a los órganos no relacionados jerárquicamente. Y dice así: cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente, será necesaria, y aquí hay 2 casos, la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo ministerio. Vamos al ejemplo. Estamos en un mismo ministerio y se va a delegar de una dirección general a otra dirección general. Estas 2 direcciones generales tienen por encima de ellas un secretario de Estado, pero no es un superior común. El superior común será el ministro en este caso, pues será quien debe de aprobar esa delegación de competencias de una dirección general a la otra. ¿Y qué ocurre si estamos en distintos ministerios? Vamos a ver qué es lo que dice la ley. O del órgano superior de quien dependa el órgano delegado si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes ministerios. Esto parece como un trabalenguas, ¿no? Pero vamos a traducirlo. El órgano superior de quien dependa el órgano delegado, es decir, el que recibe la tarea, si el delegante, que es el que da la tarea, y el delegado, el que la recibe, pertenecen a diferentes ministerios. Vamos a verlo con un ejemplo que es más claro.
Estamos en distintos ministerios. Se va a transferir de una dirección general a otra dirección general. Como no hay un superior común, como es este caso, el que va a aceptar esa delegación es el superior del órgano que va a coger esa delegación de competencias, ¿vale? Si tú tienes un equipo de personal y van a aceptar unas competencias, el que debe de aceptar esas competencias es el órgano superior, digamos, el jefe del equipo, para asumir que su equipo va a tener una mayor carga de trabajo. Pues de dirección general a dirección general lo va a aceptar el órgano superior que reciba esa tarea, esa Secretaría de Estado de la Dirección General que recibe la delegación. Bien, esto es todo en una misma persona jurídica, todo dentro de los ministerios. ¿Qué ocurre si es entre distintas personas jurídicas, que sea de un ministerio a un organismo autónomo? Pues hay dos casos, vamos a verlos. Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias en sus organismos públicos y entidades, vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. La delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el delegado. Pues si se va a delegar, por ejemplo, de una Secretaría de Estado a un departamento dentro de un organismo autónomo, lo deberán de aprobar los superiores de ambos. O, por ejemplo, algo de recursos humanos, pues se delega desde la subsecretaría a el Departamento de Recursos Humanos del organismo autónomo, pues lo aceptará el ministro y el presidente del organismo autónomo. ¿Y qué ocurre cuando se delega directamente en el máximo órgano de dirección? Pues lo tendrá que aceptar ese mismo. Aceptada por este último, por el órgano delegado, cuando sea el órgano máximo de dirección del organismo público o entidad vinculada o dependiente. Aquí, ¿vale? Aceptación por parte del presidente o director cuando sea él el delegado. Si le dan a él una tarea directamente, la tiene que aceptar él. Ya está. No hay más personas que lo acepten. Bueno, estos son los diferentes tipos de delegación de competencias y quién los aprueba. Claramente, en nuestro supuesto práctico, la ministra delega a la directora general, por lo que están relacionadas jerárquicamente, así que nos vamos a encontrar aquí, ¿vale? Y lo aprueba la ministra porque es el máximo órgano de dirección dentro del ministerio. Ok, vamos a continuar con la delegación de competencias y vamos a ver cuáles son las excepciones. Y dice así: en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a 4. Los asuntos que se refieran a relaciones con la jefatura de Estado, y aquí haz parejas: Presidencia del Gobierno y Cortes Generales, presidencias de los consejos de las comunidades autónomas y asambleas legislativas. Presidencia del Gobierno, presidencia de la comunidad autónoma, Cortes Generales, asamblea legislativa. Haz esas parejas y quédate con la mnemotecnia ahora que te voy a decir de el rey. Ahora vamos a seguir. ¿Qué más no se puede delegar? Adopción de disposiciones de carácter general, lo que vienen siendo reglamentos. Y tampoco se van a delegar la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. Pues si un órgano administrativo ha dictado un acto que se lo están recurriendo, pues no va a delegar ese recurso, lo va a tener que resolver él mismo. Aquí la regla mnemotécnica que te voy a dar es que no se pueden delegar 3 Rs: la del rey, los reglamentos y los recursos. Evidentemente la del rey tiene más cosas, pero ya te va a ayudar a tirar del hilo y decir, vale, rey, presidentes y asambleas, pero rey, reglamentos y recursos no se pueden delegar en ningún caso. Y por último, las materias en que así se determine por norma con rango de ley, un cajón desastre que casi siempre está en todas las leyes. Bien, pues habiendo visto las excepciones, continuamos con que nos dice aquí que salvo autorización expresa de una ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. Tiene sentido, ¿no? Si a ti te delegan algo y recibes una tarea, no le vas a decir a otra persona, oye, hazlo tú, ¿no? Te lo han delegado, coges tú y haces la tarea. Bien. Y no constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea como un trámite preceptivo la emisión de un dictamen o un informe. Vale, hasta aquí estamos de acuerdo. Si dentro del trámite hay un dictamen o un informe, no hay problema, se puede delegar.
pero no se puede delegar la competencia para resolver este procedimiento una vez se haya recibido ese dictamen o informe, ¿vale? Una vez ya tengamos ese dictamen o informe preceptivo, el órgano que resuelve tendrá que ser el mismo, no podrá delegar. En cuanto a la publicación, las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el BOE o en el Boletín de la Comunidad Autónoma, de la provincia o de la administración a la que pertenezca el órgano delegante y el ámbito territorial que sea competencia de este. Y por último, y no menos importante porque esto es lo que nos ayuda a resolver el caso práctico, las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. Y aquí está la clave. Se considerarán dictadas por el órgano delegante. Por tanto, en el supuesto práctico, el órgano delegante es la ministra y se va a considerar esa resolución denegatoria de la concesión de dominio público, se va a considerar dictada por la ministra. Y en base a esto ya podemos ver que los recursos administrativos serán unos u otros y dentro del contencioso administrativo tendremos que ver dónde se interpone ese recurso. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. Y por último, el acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiera quórum o mayoría especial, pues esa delegación se deberá adoptar observando en todo caso ese dicho quórum o mayoría que se necesite. Hasta aquí hemos visto la parte de la delegación de competencias. Si bien es cierto que no es algo que pregunten específicamente en este supuesto práctico, es algo que debes de tener muy claro porque es bastante habitual que incorporen una delegación en algún tipo de trámite. Así que ya sabes cuáles son los tipos de delegaciones que se pueden hacer, quién los aprueba y quién queda como titular de la competencia. Dicho esto, vamos a pasar a ver qué recurso administrativo procedería en este caso. Para ello estamos en la Ley 39/2015, vamos a ubicarnos en el circuito de artículos relativo a la revisión de actos administrativos, donde tenemos por un lado la revisión de oficio y por otro tenemos los recursos administrativos, que es justo lo que nos atañe. Bien, tenemos tres tipos de recursos: el recurso de alzada, el potestativo de reposición y el extraordinario de revisión. En el extraordinario de revisión son 4 casos que no nos especifica en este supuesto práctico, lo vamos a ver. En el potestativo de reposición se pone con actos que ponen fin a la vía administrativa y el recurso de alzada actos que no han puesto fin a la vía administrativa. Por tanto, deberemos de decidir entre estos dos recursos. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a ello? Pues el artículo 114, un artículo fundamental porque nos indica los actos que ponen fin a la vía administrativa, así como los actos de qué órganos ponen fin a la vía administrativa, porque en base a esto vamos a ver si esta resolución pone fin a la vía administrativa o no. Si pone fin a la vía administrativa, entonces será un potestativo de reposición. Si no pone fin a la vía administrativa, será un recurso de alzada. Bien, pues vamos a ver qué actos ponen fin a la vía administrativa. Primero de todo, ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los recursos de alzada, las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2, que son sustitutos del recurso de alzada, y estos los llamábamos ya en otro vídeo anterior MICRA: mediación, impugnación, conciliación, reclamación y arbitraje. Cualquiera de estos procedimientos pondrán fin a la vía administrativa siendo sustitutos de esa resolución del recurso de alzada. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario. Claro, el recurso de alzada se interpone contra el órgano superior, pues si no hay un superior jerárquico pondrá fin a la vía administrativa ya que no se puede interponer ese recurso de alzada. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación pública o privada de que derive. La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4. Aquí nos vamos a detener porque es muy importante que no te metas en la cabeza que la materia sancionadora pone fin a la vía administrativa.
No, lo que pone fin a la vía administrativa dentro de la materia sancionadora es el procedimiento complementario de este punto del artículo 90. Vamos a verlo. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las administraciones, ¿vale? Primero, se ha causado un daño o perjuicio a la administración y la cuantía destinada a indemnizar esos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se hace un expediente y no se determina la cuantía, ¿vale? Ha habido un daño a la administración y no se ha determinado la cuantía. Pues ¿qué va a hacer la administración? Va a hacer un procedimiento complementario y esa resolución va a ser inmediatamente ejecutiva, es decir, que se pone en marcha. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni la terminación convencional ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. O sea, ha habido un daño a la administración por parte de un presunto infractor, se hace un procedimiento complementario y se le pone una indemnización que debe de pagar a la administración y es ejecutiva, es decir, debe de pagar. Pero eso no quiere decir que reconozca su responsabilidad. Por eso, la resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa y este presunto infractor podrá interponer un recurso administrativo. Y ya por último nos dice las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. Dentro de nuestro supuesto práctico es una concesión de dominio público, no sabemos bien si hay alguna disposición legal o reglamentaria que establezca que esto pone fin a la vía administrativa, pero es que hay aquí un segundo apartado en el artículo 114 donde vamos a ver que esa resolución sí que pone fin a la vía administrativa, porque ponen fin a la vía administrativa los siguientes: los actos administrativos de miembros y órganos del Gobierno, los emanados de los ministros y los secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. Bingo. Aquí tenemos el ministro. Hemos llegado a la conclusión de que la ministra es la titular de la competencia a pesar de que lo haya delegado en la directora de la Costa y el Mar. Por tanto, como es por delegación de la ministra, va a poner fin a la vía administrativa. Y en base a eso ahora vamos a ver que vamos a poner un recurso de reposición. Los emanados de los órganos directivos con nivel de director general o superior en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. Esto es muy importante porque la concesión de dominio público, si nos hubiéramos quedado con que la competencia para resolver corresponde a la directora general, entonces no pondrá fin a la vía administrativa, porque además es una directora general y no es una materia de personal. Entonces hubiéramos puesto un recurso de alzada. Por eso es muy importante estar atentos a la delegación de competencias. Y por último, nos indica que en los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la AGE, los actos emanados de los máximos órganos de dirección, ya sean unipersonales o colegiados, pondrán fin a la vía administrativa de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa. Bien, pues ya sabemos qué actos y de qué órganos ponen fin a la vía administrativa. Como se ha puesto fin a la vía administrativa, no se va a interponer un recurso de alzada. Vámonos al recurso potestativo de reposición, artículos 123 y 124 de la Ley 39. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa, por eso era tan importante el artículo 114, podrán ser recurridos potestativamente en reposición, y aquí vamos a responder a una de las preguntas que nos hacen, ante el mismo órgano que los hubiera dictado. O, nos da otra opción, ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Tenemos dos vías, o la administrativa o la jurisdiccional. No se podrá interponer el recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Hay dos vías, que es la administrativa y la jurisdiccional. Pero si decides interponer un recurso administrativo, vas a tener que esperar a que se resuelva ese recurso potestativo de reposición, bien sea de manera expresa o presunta, para poder interponer el contencioso administrativo. Otra opción es que no se ponga el recurso potestativo de reposición y nos vamos directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa. La Ley 39 nos está dando esas dos opciones aquí. Puedes agotar la vía administrativa ya con el recurso potestativo de reposición
o directamente puedes irte a la jurisdicción contencioso administrativa. ¿En qué plazo se va a interponer este recurso potestativo de reposición? Pues hay dos plazos, uno es si es expreso y otro si es presunto. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse el recurso contencioso administrativo, sin perjuicio en su caso de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Vamos a pararnos aquí un segundo y vamos a ir al recurso extraordinario de revisión. Aquí la información que tenemos es que es una resolución denegatoria de concesión de ocupación de dominio público. No nos dice el por qué se deniega y vamos a ver en el recurso extraordinario de revisión cuáles son los motivos. Un error de hecho no aparece. Documentos de valor esencial para la resolución del asunto. Nada. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme. Tampoco. Y que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta, etc. No es ninguno de estos casos del extraordinario de revisión. Por tanto, nos vamos a tener que ceñir al potestativo de reposición y una vez se acabe ese potestativo de reposición, bien sea de manera expresa o de manera presunta, ya podremos ir a la vía contencioso administrativa, pero no podremos en este caso interponer el extraordinario de revisión. ¿Y qué ocurre si el acto no es expreso? Es decir, si esta administración no resuelve. Aquí nos está diciendo que se dicta resolución, por tanto es un acto expreso, pero si no lo hiciera, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer el recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Pues a partir del día siguiente de que se termine ese plazo para notificar y resolver de manera expresa, se producirá ese silencio administrativo y, por tanto, a partir de ese día siguiente se podrá interponer ese recurso. El plazo máximo para dictar y notificar resolución del recurso será de un mes. Y contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso, porque si no estaríamos aquí todo el rato poniendo recursos. No, se resuelve este recurso y ya queda el recurso extraordinario de revisión si entra en uno de esos cuatro casos o la vía jurisdicción contencioso administrativa. Y esa vía de la jurisdicción contencioso administrativa es justo la que vamos a ver a continuación. Estamos en el mapa de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Aquí nos vamos a centrar en los órganos y competencias para resolver una de las cuestiones planteadas y nos vamos a centrar en concreto en los artículos 8 al 12 para ver en cuál de estos órganos se interpone el recurso. Y por otro lado tenemos el artículo 46, que son los plazos para la interposición del recurso contencioso administrativo. Un artículo fundamental para determinar el plazo que disponemos para interponer ese recurso contencioso administrativo de un acto expreso. Bien, pues vamos directamente a ver los órganos y competencias para poner este recurso contencioso administrativo. Antes de nada, vamos a hacer una visión general de esta tabla, que siempre me gusta hacer cuando hay una tabla, una visión general. Ves que hay una jerarquía de colores, ¿vale? Tenemos los juzgados de lo contencioso administrativo, las salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia, tenemos los juzgados centrales de lo contencioso administrativo y la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Aquí está el Tribunal Supremo, pero ahora mismo no es en lo que nos vamos a centrar. Yo te lo voy a contar de una manera muy casera, que esto ya lo hemos visto antes, pero para que te sirva de repaso, son hermanos mayores y pequeños, de dos familias. Tenemos la familia de las entidades locales y comunidades autónomas y la familia del Estado. En estas dos familias hay dos hermanos pequeños y dos hermanos mayores. Dentro de las entidades locales tenemos el juzgado de lo contencioso administrativo, que va a haber actos y disposiciones de entidades locales y comunidades autónomas como regla general. Pero lo que no vea este hermano pequeño lo verá su hermano mayor en el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma. Dentro de la AGE, pues tenemos los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, que ahora vamos a ver sus competencias, y lo que no vea el juzgado central lo va a ver la Audiencia Nacional. Entonces, siempre que tengamos que hacer un recurso contencioso administrativo, vamos a preguntarnos, ¿de qué se trata? ¿Es una competencia de entidad local y comunidad autónoma? Pues ahí ya nos vamos a ir al juzgado de lo contencioso administrativo y al TSJ. ¿O es de la AGE?
juzgados centrales de lo contencioso administrativo y Audiencia Nacional. Y con eso vamos a descartar ya 2, ¿vale? Después el Tribunal Supremo yo lo llamo los peces gordos. Ahora lo vamos a ver de todas maneras, pero me gusta siempre hacer una lectura general de esta tabla porque ya te ayuda a descartar 2 de los órganos principales. Por lo tanto, vamos a ver, ya que estamos en la AGE, en un acto de una ministra, pues nos vamos directamente a los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, porque vamos a descartar el juzgado de lo contencioso administrativo a nivel entidad local y comunidad autónoma, y las salas de los tribunales superiores de justicia también lo vamos a descartar. ¿Y qué competencias tienen los juzgados centrales de lo contencioso administrativo? Vamos a ello. Recursos contra actos dictados por ministros y secretarios de Estado en materia de personal, salvo que afecten al nacimiento o extinción de la relación funcionarial. Se nace y se muere por la Audiencia Nacional, ¿vale? En cuanto a personal, en materia de personal, cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, lo va a ver esos recursos la Audiencia Nacional. El resto de temas de personal dentro de la AGE será en los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Quédate con eso, con que se nace y se muere en la Audiencia Nacional dentro de la AGE. Continuamos con recursos contra actos de órganos centrales del Estado que impongan multas de no más de 60.000 euros. Si es más de 60.000 euros, ya sabes, la Audiencia Nacional, y que impongan sanciones de no más de 6 meses de privación de ejercicio de derechos. Ya sabes que si es más de 6 meses, a Audiencia Nacional, su hermano mayor. Recursos contra resoluciones de ministros y secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando no exceda de 30.050 euros. Si excede de 30.050 euros, su hermano mayor, la Audiencia Nacional. Resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político. Y aquí me voy a detener porque esto es importante. Inadmisión de petición, ¿vale? Una solicitud de asilo político se debe de admitir o inadmitir. Esa inadmisión se puede reclamar en el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. Pero es muy diferente la denegación o aceptación del asilo político, porque primero se admite o inadmite la petición, eso es con el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. Pero una vez admitida esa petición, se va a aceptar o denegar el derecho de asilo y eso lo resuelve el ministro. Por tanto, si es un acto del ministro de denegación de asilo político, lo va a ver la Audiencia Nacional. Aquí lo tienes que diferenciar muy bien. Si es una petición, Juzgado Central. Y nos dice también, en única o primera instancia, de las resoluciones que en vía de fiscalización sean dictadas por el Tribunal Administrativo del Deporte en materia de disciplina deportiva. Por otro lado, también recursos contra disposiciones generales y actos de organismos públicos y entidades del sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional. Esto es importante porque puede ser un organismo público que vaya a depender de un ministerio, ¿vale? Depende del Estado, pero ese organismo público puede ser que tenga una competencia solo en una comunidad autónoma o en varias comunidades autónomas, pero no en todo el territorio nacional, pues entonces será bien, si es en una entidad local, el Juzgado Central o el Tribunal Superior de Justicia, ¿de acuerdo? Pero si es en todo el territorio nacional, ya nos vamos a los juzgados centrales del contencioso administrativo. Continuamos con recursos contra actos de la AGE inferiores a ministros y secretarios de Estado, excepto en personal, propiedades especiales y expropiación forzosa. Aquí hay una excepción que confirma nuestra regla, ¿vale? Esta excepción es que, excepto en personal, propiedades especiales y expropiación forzosa, nos venimos aquí al TSJ, ¿vale? Recursos contra actos y resoluciones dictados por órganos de la AGE, por una vez aquí no hay entidad local y comunidad autónoma, sino que es un órgano de la AGE que se extienda a todo territorio nacional y su nivel orgánico es inferior a ministro o secretario de Estado. Si es un acto de un órgano inferior a ministro y secretario de Estado, excepto en estas materias, juzgados de lo central. Si es inferior a ministro y secretario de Estado, en esta excepción de materias estamos en el TSJ, pero si es un recurso contra un acto de un órgano del ministro o secretario de Estado, pues aquí ya nos vamos a mover, si es en personal, salvo nacimiento y extinción, aquí, o si no, ya nos vamos a la Audiencia Nacional. Por último, ya para terminar con los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, pues
control de partidos políticos y autorizar la ejecución de actos de la Comisión de la Propiedad Intelectual. Bien, vamos a ver cuáles son las competencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Recursos que se deduzcan en relación a disposiciones y los actos de ministros y los secretarios de Estado en general, pues este es justo el caso que nos atañe. Y en materia de personal ya lo hemos visto, se nace y se muere en la Audiencia Nacional. Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, excepto tributos cedidos. Esta excepción de tributos cedidos lo tenemos aquí en la sala del OTSJ, porque las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico Administrativo Central en materia de tributos cedidos se ven en el Tribunal Superior de Justicia porque se han cedido los tributos a las comunidades autónomas, por eso se ve directamente en el TSJ. Recursos contra actos del Banco de España, de la CNMV y del FROB. Esto te lo voy a agrupar aquí, ¿vale? Quédate con que los grupos van a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Y es que tenemos actos y disposiciones de la Agencia Española de Protección de Datos, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, del Consejo Económico y Social, del Instituto Cervantes, del Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Universidades, Autoridad Independiente de Protección del Informante, autoridades administrativas independientes en general y secciones primera y segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual. Todos estos van a la Audiencia Nacional. Y aquí te recuerdo que decíamos que la Audiencia Nacional es el hermano mayor de los juzgados centrales, pues la Audiencia Nacional va a ver en segunda instancia las apelaciones contra actos y sentencias dictados por los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, los recursos de queja, los recursos de revisión contra sentencias, las cuestiones de competencia entre los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Todo esto, relacionado con los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, se ve en la Audiencia Nacional. Aquí te comentaba sobre los grupos y los grupos también hay en el Tribunal Supremo, pero aquí son grupos de peces gordos, ¿vale? Así lo digo yo. Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas de Gobierno, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, ¿vale? Son como más instituciones, más peces gordos que la Agencia Española de Protección de Datos, que no es que tenga menos importancia, pero los peces gordos yo me lo aprendí así, van al Tribunal Supremo y eso me ayuda a diferenciar unos de otros. Bueno, pues ya tenemos ubicado cuál es el recurso, dónde se va a interponer y nos falta el plazo. Para los plazos tenemos este cuadro que corresponde realmente al artículo 46 de la Ley del Contencioso Administrativo, pero aquí es de una manera más visual. Como bien ves, tenemos un plazo de 2 meses que es el general, entonces es muy fácil de aprender y ahora vamos a ir con las excepciones. Vamos a ver todos los plazos de 2 meses y ya te digo que siempre el cómputo se cuenta a partir del día siguiente, ¿vale? Disposición general, pues el plazo será de 2 meses a partir del día siguiente de la publicación de ese reglamento. Un acto, ya sabes que tenemos expresos y presuntos. Si es expreso, justo donde nos encontramos porque se dicta resolución, pues ese acto expreso tendremos un plazo de 2 meses para interponerlo, el recurso, a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, ¿vale? Fundamental, porque si no ha puesto fin tendremos que agotar la vía administrativa primero con un recurso de alzada. ¿Qué ocurre si se interpone el recurso potestativo de reposición y se resuelve? Pues se interpone el recurso potestativo de reposición, tenemos el plazo de 1 mes para su resolución y si se resuelve de manera expresa, pues se contará de 2 meses a partir del día siguiente de esa resolución expresa para interponer el recurso contencioso administrativo. Si la administración no ejecuta lo que debe de hacer, pues puede haber una reclamación previa o una solicitud de ejecución. En cualquier caso, transcurridos estos 2 plazos, habrá un plazo de 2 meses para interponer ese recurso contencioso administrativo. En caso de que la Administración haya declarado una lesividad para revisar un acto favorable y anulable de un interesado, pues se interpondrá el recurso de lesividad con un plazo de 2 meses desde el día siguiente de la fecha de declaración de lesividad. ¿Y qué ocurre si hay litigios entre distintas administraciones públicas y no cabe recurso en vía administrativa? Pues tanto con o sin requerimiento previo, el plazo para la interposición de ese recurso será de 2 meses.
Ahora ya vamos a los plazos que me he saltado. Tenemos en actos que agoten en la vía administrativa, actos presuntos, que es cuando la administración no dicta y notifica en plazo. Se produce un silencio administrativo. Pues en un acto presunto se dispondrá de 6 meses a contar desde el día siguiente a que se haya producido ese silencio administrativo. Y en el caso de que se interponga el recurso potestativo de reposición, ya sabemos que es un mes para resolver. Si en ese mes la administración no ha resuelto y notificado, pues a partir del día siguiente de ese mes se producirá el silencio administrativo y se empezará a contar el plazo de 6 meses para interponer el recurso de jurisdicción contencioso administrativa. Ahora ya tenemos toda la información. Hemos pasado por la Ley 40 con la delegación de competencias. Sabemos que el acto pone fin a la vía administrativa. Sabemos qué recurso administrativo, ante qué órgano y plazo interponer y también ante qué órgano interponer el recurso contencioso administrativo y el plazo. Pues ya estamos listos para dar respuesta a la pregunta. La segunda pregunta de este supuesto práctico versa sobre una resolución administrativa denegando la concesión de ocupación de dominio público. Siempre hacemos una introducción de lo que nos han planteado. Se requiere responder a qué recursos administrativos y o jurisdiccionales cabría interponer, en qué plazo y ante qué órganos, ¿vale? Esto es importante, el poner qué es lo que nos están planteando. Hacemos una introducción del supuesto y las preguntas. Siguiente paso, marco jurídico. Para responder a esta pregunta, nuevamente será de referencia la LPACAP, como ya la hemos usado antes, ya ponemos aquí la abreviatura, y además la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, y la abreviamos también por si acaso, en adelante LJCA. Y la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, en adelante LRJSP. Trata de seguir siempre este orden. Es mi recomendación, nuestra recomendación desde Simplifica tus Opos. Haces una introducción a la pregunta, marco jurídico, ahora vas a introducir todo lo que dice la ley y al final aplicas la ley al caso. ¿Por qué te damos esta estructura? Porque es como un cuento, una introducción, un nudo y un desenlace. Y debes de seguir este orden en todas las preguntas por 2 motivos. El primero, por ti mismo, porque vas a escribir más rápido, vas a tener una estructura ya ordenada en la cabeza de qué es lo que quieres decir. Pues quiero decir qué es lo que me preguntan, qué leyes voy a utilizar, qué es lo que dice la ley y cómo lo aplica el caso. Y entonces así, en todas las preguntas vas a ir mucho más rápido escribiendo porque no te tienes que detener en qué orden vas a seguir. Y el segundo motivo, y no menos importante, es porque se lo facilitas a la persona que lee el supuesto práctico. Imagínate que van a corregir miles de supuestos prácticos y cuando se encuentran uno que lleva un orden y una estructura lógica, van a respirar y lo van a agradecer. Y eso es algo que se puntúa. Bien, habiendo hecho este paréntesis para que sigas una estructura en los supuestos prácticos, vamos a continuar. La competencia para resolver, de acuerdo con el enunciado, correspondía a la Directora General de la Costa y el Mar por delegación de la ministra. No nos complicamos nada, cogemos tal cual lo que nos dice aquí y lo ponemos en nuestro caso práctico porque es nuestro fundamento para resolver. De acuerdo con el artículo 9 de la LRJSP, la delegación de competencias no supone la alteración de la competencia, por lo que la resolución del acto será titularidad de la ministra. Podemos extendernos más en la delegación de competencias. Por supuesto, podemos decir que es una competencia que está relacionada jerárquicamente, que se debe de publicar en el BOE, que la ministra lo podrá revocar en cualquier momento, pero realmente lo que nos están preguntando son por recursos administrativos, órganos y plazos. Entonces, tampoco queremos extendernos demasiado. Yo he hecho una propuesta de respuesta pues realista, ¿vale? En el examen vas a decir lo que venga de la ley y lo vas a aplicar al caso para poder construir esta respuesta, que es el objetivo. Y aquí te pongo en el margen una anotación que ya te he comentado antes, pero te la quiero volver a repetir. Subraya muy bien los datos importantes en el enunciado porque pueden cambiar la respuesta por completo. Si aquí no llegamos a marcar que es por delegación de la ministra y no entramos en el artículo 9 de la Ley 40 donde dice que la titularidad seguirá siendo de la ministra, nos hubiéramos quedado con que la competencia para resolver correspondía a la Directora General de la Costa y el Mar. Y al no tratarse de algo de personal,
no pondría fin a la vía administrativa y entonces el recurso que se interpondría sería un recurso de alzada. Por eso hay que señalar muy bien, pinta, colorea, subraya. Cuando te dé la parte del enunciado del supuesto práctico, en esos papeles puedes escribir y pintar todo lo que quieras. Así que subraya muy bien los datos importantes del supuesto y anótalos todo lo grande que puedas para que no se te olvide, ¿vale? Dicho esto, ya sabemos que la competencia es de la ministra. Vamos a ver en la Ley 39 cómo lo aplicamos. De conformidad con lo estipulado en el artículo 114 de la LPACAP, ponen fin a la vía administrativa, entre otros, los actos administrativos emanados de los ministros. Y de nuevo aquí te digo, podrías poner más cosas que ponen fin a la vía administrativa. Podrías hacer un listado, una enumeración, poner un entre otros y poner 3 o 4 más. Pero realmente lo que nos están planteando son recursos. Así que lo que he hecho ha sido ser sucinta, ir directamente al artículo, que es lo que me dice, y poder aplicarlo al caso. A la luz de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la LPACAP, y me voy a detener aquí, como ves estoy anotando artículo, artículo, artículo. Y dirás, ¿me tengo que saber todos los números de los artículos? Eso agobia muchísimo. No tienes por qué, pero ya te digo que de aquí a que llegues al examen te vas a saber muchos números sin querer. A mí es lo que me pasó. Primero me empecé agobiando porque me tenía que aprender todos esos números, pero luego me di cuenta que por repetición, porque vas viendo casos prácticos y casi siempre se repiten los mismos números, y cuando no, y si no estás seguro, no lo pongas, pero un recurso potestativo de reposición vas a tener que pasar sí o sí por el 114 que pone fin a la vía administrativa. Es como una estructura, como una escalera que tienes que utilizar. Tienes que pasar por el 114 para llegar al 123 y 124. Entonces, si utilizas siempre esa misma escalera, pues vas a llegar de una manera más fácil a saberte los números de los artículos. ¿Que no lo tienes claro? Pues nada, de acuerdo con la LPACAP, no pasa nada, ¿vale? Solo si tienes claro los números de los artículos los pones, pero ya te digo que a base de repetir y de ir viendo supuestos prácticos ya te los vas aprendiendo. Contra los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa, cabrá el recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo dictó. Y el plazo de interposición del recurso será de 1 mes. Ya estamos respondiendo aquí. Si el acto fuera expreso o en cualquier momento a partir del día siguiente del fin del plazo de resolución, si el acto fuera presunto. Además, el acto se podrá impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Sin embargo, si se interpone el recurso administrativo, se deberá esperar a que sea resuelto expresamente o que pase el plazo para la resolución por desestimación por silencio administrativo. Bien. Podríamos añadir también aquí el plazo de resolución. Te he puesto aquí un cuadro con los diferentes plazos de recursos de la Ley 39 y del contencioso administrativo, los más comunes. El recurso de alzada, acto expreso es 1 mes y acto presunto en ambos, en reposición y en alzada, he puesto anytime, perdóname que lo haya puesto en inglés, pero es cualquier momento y queda de una manera más abreviada. Y la resolución será de 3 meses en el recurso de alzada y de 1 mes en el de reposición. En el caso del contencioso administrativo lo vamos a ver ahora, pero ya sabes, acto expreso 2 meses, acto presunto 6 meses y la resolución es algo que no especifica muy bien esa ley porque depende de cada procedimiento, tendrá un plazo de resolución del recurso contencioso administrativo. No obstante, no podrá exceder de 6 meses. Bien, pues ya hemos dado los datos importantes sobre el recurso potestativo de reposición. Vamos ahora con la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. De acuerdo con la LJCA, el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de 2 meses y el tribunal al que se debe interponer será la Audiencia Nacional, al tratarse de un acto de una ministra. Poco más tenemos que añadir aquí, ya hemos dado el plazo y ya hemos dado el órgano. ¿Que podríamos decir más competencias de la Audiencia Nacional? Sí, pero tampoco nos las pide, ¿sabes? Podríamos decir, la Audiencia Nacional tendrá competencia, entre otros, y enumerarlos, pero hemos ido directamente al grano con la resolución de esta pregunta y creo que es de una manera correcta y realista, porque en el examen no te vas a ir por las ramas, a no ser que lo tengas que justificar y dar una enumeración que te pidan, puedes ir directamente al grano. Y ahora ya vamos a hacer, como decíamos antes con el cuento, introducción, nudo, pues el desenlace. Como conclusión a lo expuesto,
Por la vía administrativa cabrá el recurso potestativo de reposición ante la ministra y deberá ser interpuesto en el plazo de un mes. Por la vía contencioso-administrativa cabrá el recurso ante la Audiencia Nacional y deberá ser interpuesto en el plazo de 2 meses. Aquí respondemos directamente a lo que nos han planteado y cerramos la pregunta con esa conclusión. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con la resolución de esta pregunta. Espero que el repaso te haya sido de mucha utilidad. Y nada, muchísimo ánimo en el estudio. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias y hasta pronto.